Saludos y nuevamente gracias por ser parte de nuestro canal. Este proyecto, ¿verdad? Pues que ha salido de mi corazón quizás, para dejarlo como herencia para alguien que le interese escuchar algo diferente en todo este mar de información que usted puede tener tanto en YouTube como en las redes sociales. Y se añade la desinformación. Hoy quiero tocar un tema que se habla con frecuencia, pero lamentablemente hemos perdido el detalle de país, y pensamos que lo que tienen que definir lo que es el puertorriqueño o patriota son los partidos políticos. Así que hoy quiero hablar sobre lo que es el puertorriqueño versus lo que es ser un patriota. Puertorriqueño, o la puertorriqueñidad que se celebra o se celebró la semana pasada con el descubrimiento de Puerto Rico para allá, para el 1443. Estoy cometiendo un error que el Nuevo Día publicó. 19 de noviembre de 1443, que cada vez surge más información. La conquista hegemónica de Europa sobre las Américas, como muchos historiadores le llaman. No el descubrimiento, porque vamos, ya usted ha de saber, si lee un poco, que en este continente llamado las Américas existían poblaciones indígenas que coexistían, y de hecho existían redes de comunicación, de navegación entre República Dominicana, entre Cuba, entre Venezuela, México, Centroamérica, como le llamamos hoy en día, que los indios se movían entre las islas e intercambiaban bienes, tenían un sistema económico establecido y buscaban un balance ecológico de cómo coexistir entre la naturaleza y sus necesidades para la vida diaria. Así es que cuando llegan a este continente, a esta área, de hecho la historia está más que clara, Cristóbal Colón no entendió lo que había ocurrido. Hay mucha evidencia que demuestra que Marco Polo ya había visitado estas áreas y de hecho ya existía documentación sobre ello. Algunos historiadores insisten que Cristóbal Colón tuvo acceso a esta información y se le reconoce a Cristóbal Colón como ¿verdad? Que se atreve y de la mano de la corona pues logra hacer esta visita a las Américas, que todo el mundo sabe que realmente era una ruta alterna para llegar a la India, quizás en busca de aquello que se le podía llamar el intercambio de bienes con India, con Asia, que se vio afectado por la guerra de España que tenía en Europa, ¿no? Eso también es parte de la historia y está ahí, son hechos. El punto está en que cuando usted va a la historia, a ser puertorriqueño, esta isla hermosa del Caribe, que simplemente fue un puente entre Europa y las Américas, y le digo simplemente porque así fue. Yo recuerdo cuando estaba en escuela elemental nos hacían sentir que Puerto Rico era el centro que comunicaba el mundo. Y uno lo creía, y yo lo creía, y defendía mi país ¿verdad? A pico y espada, pero la historia ha demostrado que Puerto Rico era un puente realmente para llegar a las islas importantes para España, que era República Dominicana y Cuba. La mayoría las grandes cantidades de esclavos que existieron acá en el Caribe, ya luego tenemos la situación de Sudamérica y Norteamérica, pero en el Caribe estaban en Cuba, porque Cuba se convirtió en la joya de la corona de España debido a la producción de azúcar, debido a la producción del café y a la producción del tabaco. Puerto Rico no entra en la producción de azúcar hasta finales del siglo XIX, principio del siglo XX, por una acción de la nación norteamericana
por tratar de tener un plan B, y al ver que políticamente Cuba estaba colapsando porque la nación norteamericana, ya en la famosa guerra de las Américas contra España, logra tener posesión de Puerto Rico, luego de pagar, creo que fueron 25 millones de dólares en aquel tiempo, por todas las posesiones que España tenía aquí en el Caribe, que fue parte del Tratado de Paz. Cuba estaba dentro de ese acuerdo, pero claramente el Tratado de Madrid decía que Cuba debía de ser libre y que los Estados Unidos debían viabilizar la libertad de Cuba, que no ocurrió. Vamos a ser realistas, porque la nación norteamericana estuvo nombrando presidentes en Cuba hasta que se forma la revolución de Castro, con los Castros. Así que podemos llamarle la revolución castrista, porque estaba dirigida por los hermanos Castro, Fidel Castro y no recuerdo ahora, Raúl Castro, Fidel y por Raúl Castro, que fueron los que dirigieron. Y una figurita bien interesante que pronto voy a hablar de ella, el Che Guevara. Puerto Rico en el interín no vino a tener realmente libertad política hasta el 1945 o 48, que es cuando se llevan a cabo las primeras elecciones en Puerto Rico. Así que nosotros no llevamos 100 años de democracia. En el 1898 los norteamericanos no llegaron aquí a darle libertad a Puerto Rico. Para nada. Puerto Rico no les interesaba para nada a la nación norteamericana. Para nada. Para nada. Puerto Rico vino a ser importante para la nación norteamericana, si podemos decirlo, en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, la nación norteamericana necesitaba todos los hombres que pudiese tener disponibles. Era la primera vez que la nación norteamericana entraba como una potencia en el círculo mundial. Y de hecho le fue bastante bien en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero yo no me voy a enfocar en la nación norteamericana, quiero hablar de Puerto Rico. Luego de esto, ¿qué está pasando en Puerto Rico? En Puerto Rico hay diferentes movimientos. Dentro de esos movimientos vamos a tener diferentes patriotas. ¿Qué es patriota? ¿Qué es qué es la patria? Patriota, la patria. Patriota es aquel que ama el lugar donde nace. Ama con toda su vida el lugar donde nace. Y hace todo lo que está a su alcance para que ese lugar donde nació sea un mejor lugar para vivir. En ese lugar donde nació están sus antepasados. Así es que está amarrado a ese lugar donde nació por sus antepasados. No solamente eso, sino que ama ese lugar donde nació con todo su corazón. Y va a hacer todo lo que esté a su alcance para lograr que ese sea un mejor lugar, ya sea de vida, ya sea de lo que sea. Eso es ser patriota. Ser patriota no es ser machetero. Ser patriota no es ser un borrachón. Ser patriota no es consumir cerveza que tiene como logo una plaquita o una medalla que se da cuando tú ganas un triunfo. Eso no es ser patriota. Eso es ser un borrachón. Y alguien que realmente no ama la patria. Ser patriota no es andar con la camisa del Che Guevara, sin saber lo que el Che Guevara hizo en Cuba. Ser patriota no es burlarte ni despreciar a tus hermanos. Porque el que ama su país y ve a su país como la madre patria, aquella que me dio la vida, aquella que el Creador usó para darme la vida, ve a los demás patriotas como compatriotas. Somos del mismo lugar los dos, compartimos nuestras raíces. Puede haber otro tipo de patriota como lo fue el Che Guevara con Cuba. Es una persona que llega a un país, se identifica con ese país y acuña la cultura y costumbre de ese país y lo hace suyo. Cambió su país de natalidad y ahora es de este lugar. Como sucedió con Luis Miguel. Luis Miguel nació en Puerto Rico, pero Luis Miguel nunca se ha sentido puertorriqueño. Siempre ha sido mexicano.
Y eso es de respetar. Eso amerita respeto. Y yo respeto a Luis Miguel por esa decisión. No me tengo que sentir ofendido. Lo mismo sucede con principalmente los mexicanos, son bien patriotas. Y un mexicano puede salir a trabajar fuera de México, pero todos sus ingresos los envía a México. Y tarde o temprano termina en México. Puerto Rico, a la medida que fue desarrollándose y creciendo, empieza a experimentar diferentes etapas o ciclos de migración. Permítame informarle que en el 1929, cuando existe la crisis mundial producto de la Primera Guerra Mundial, viene luego un colapso en la nación norteamericana y escasez de recursos a nivel del mundo, los puertorriqueños no emigraban a la nación norteamericana. Los puertorriqueños emigraban a República Dominicana. ¿Por qué? Porque los puertorriqueños no tenían pasaporte americano y no eran bien recibidos en la nación norteamericana. Por esa razón, el puertorriqueño prefería viajar a las Islas Hermanas de República Dominicana y de Cuba. La historia nos dice que muchos de los fundadores o próceres de Cuba y próceres de República Dominicana y próceres de Puerto Rico se intercambiaban, se ayudaban, y muchos de ellos fueron abogados que lucharon por la libertad de las tres hermanas, como muchos historiadores le llaman a esta parte del archipiélago que incluye Puerto Rico, República Dominicana y Cuba. Y hay un montón de libros que hablan de esa hermandad que se daba entre los tres países. Por tal razón, el puertorriqueño veía afinidad entre las islas del Caribe. Luego esa emigración, y principalmente la emigración que empieza entre los 50 y los 60, porque Luis Muñoz Marín logra que el puertorriqueño sea reconocido como un individuo dentro de la nación norteamericana. Anterior al Estado Libre Asociado, Puerto Rico era una colonia, literalmente. Por eso cuando hoy en día yo escucho a políticos ignorantes a referirse a Puerto Rico como una colonia, están diciendo un disparate. Porque Puerto Rico tiene su propia constitución. Puerto Rico tiene su propia cultura. Puerto Rico tiene su propio paradigma. Así que nosotros no somos una colonia. Escogemos a nuestros gobernantes, para bien o para mal. En una colonia, usted no tiene derecho a escoger a su gobernante. El gobernante es impuesto por el imperio, como ocurrió en Puerto Rico a principios del siglo XIX. Que los gobernadores eran nombrados por el Estado. Se añade algo más. Los senadores y representantes de nuestro país en los albores del siglo XIX, ¿sabe usted quiénes eran? Las personas adineradas, que sabían leer y escribir. El pobre, como dice Mercedes Sosa, el descamisado y el descalzo no tenía derecho a votar, porque cuando se firma la ley para que las personas puedan votar, solamente podían votar los que sabían leer y escribir. Por eso me molesto cuando todavía hay políticos hoy que te dicen no vayas a votar. Tú me estás regresando a la edad, al tiempo de la colonia. Tú me quieres coartar mi libertad. Y esa es la ignorancia de nuestro país. No saben lo que le costó al jíbaro puertorriqueño expresarse en la boleta. Que primeramente aquí el jíbaro, ¿usted sabe cómo firmaba? Con una X, porque no sabía leer y escribir. Eso es lo que me incomoda de esta generación de la música urbana, que sus padres eran menores de edad y por eso quizás no han desarrollado ni este sentido de pertenencia de nuestro país. Lamentablemente, los Anuel de la Vida, los Bad Bunny, que promueven la desinformación y la no educación. Cuando el puertorriqueño empezó a educarse, fue apenas en los años 50 cuando se forma el Departamento de Instrucción Pública. Y hoy en día tenemos una deserción escolar que da vergüenza, promovida por todo esto, creándole una falsa realidad a los jóvenes y castrándolos intelectualmente. Cuando eso le costó a nuestros jíbaros, eso es ser patriota, eso es ser puertorriqueño.
querer desarrollarte intelectualmente para darle lo mejor al lugar donde naciste. Yo no tengo problema con el puertorriqueño que se montó en un avión y se fue para la nación norteamericana, como ocurrió en los 50, 60 y 70, que permítame decirle que lo que existió fue un ciclo. El puertorriqueño empezó a ir principalmente a Nueva York. Empezó a estar allá un tiempo y te recuerda, hay una película, creo que de García Márquez, La Guagua Aérea, que es una crítica a cómo el puertorriqueño va en busca de ese sueño y se da cuenta que es una mentira, que es una falacia. Y muchos puertorriqueños regresaron a Puerto Rico porque se dieron cuenta que allí no había nada. Muchos puertorriqueños, ¿qué hicieron? Como si se gana un poco más en la nación norteamericana, trabajaban por un periodo de tiempo, ahorraban y regresaban a su país. Así construyeron su casa, así hicieron sus ahorros, hasta que luego se quedaron estáticos aquí en el país con un trabajo común y corriente. Porque aunque usted gane más en la nación norteamericana, los gastos son mayores. Así que el puertorriqueño hace como hace el dominicano aquí, que en una casa vivían 4, 5 familias para poder pagar un hogar. Porque conozco personas hoy en el 2021 que viven en la nación norteamericana que tienen que tener 2 y 3 trabajos para poder existir en esta nación. Por los altos costos, por pie cuadrado que hay en Nueva York. Y por el prejuicio que hay contra el puertorriqueño. El blanco contra el puertorriqueño. El negro contra el puertorriqueño. El mexicano, el colombiano. Eso es un desmadre que no se sabe ni la hora que es. Entonces yo salí de mi isla, de mi casa, a una casa ajena a pasar trabajo. Mire, no me malinterprete. Tengo muy buenas amistades de la nación norteamericana que le va de maravilla. Recibieron una oferta de empleo y se movieron a la nación norteamericana, hicieron sus estudios. Conozco muchos maestros que tomaron esa decisión y allá le va un poquito mejor que aquí. Extrañan su isla. Son puertorriqueños, sí, su cultura es puertorriqueña. Son puertorriqueños. Respetan la cultura puertorriqueña, extrañan los pasteles, pero no son patriotas. ¿Por qué? Porque tú eres patriota puertorriqueño cuando ayudas el lugar donde naciste a desarrollarse. Lamentablemente esa es la verdad. No es solamente pagar los impuestos como hacen algunas personas o piensan, porque a veces escucho a René, ¿verdad? Que antes era de Calle 13, a Residente como se llama ahora, y que es el más patriota porque vende una cerveza y eso no es ser patriota. Ah, porque pago mis impuestos. Eso no es ser patriota. ¿Qué estás haciendo para mejorar la calidad de vida de nosotros como puertorriqueños? ¿Qué dicen? Ah, eso le toca a los partidos políticos. De hecho, pronto tengo un podcast sobre los partidos políticos. No, eso no les toca a los partidos políticos. Eso le toca a la sociedad. Porque al final del camino, los partidos políticos están compuestos ¿por quién? Por puertorriqueños. ¿Qué es para mí un patriota? ¿O con qué lo puedo comparar? ¿Con un independentista que se va para la nación norteamericana a vivir o con un estadista que está aquí en esta tierra? El estadista. Y no me malinterprete. Yo creo en el criterio de que Puerto Rico tiene la capacidad para ser libre. Hace unos meses atrás, conversando con una persona que es estadista, yo se lo decía y defendía mi punto y lo puedo argumentar con cualquiera. Pero él me hizo una pregunta. ¿Realmente tenemos la capacidad para ser libres? Y yo me quedé callado. Y después de casi 1 minuto y medio de pausa, ¿sabe cuál fue mi respuesta? No. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad social, no tenemos el amor a nuestro país que teníamos hace unos 40 años atrás. Hemos perdido el amor a nuestra patria. Despreciamos nuestro país, pero no hacemos nada para mejorarlo. No hacemos nada para mejorarlo. Despreciamos nuestro país. Entonces los políticos, la camada de políticos que tenemos, no están capacitados ni tan siquiera para administrar un Estado.
ni tan siquiera para un estado. Cuando usted tiene un gobernador que se atreve a decir que tenemos que quitar los carros estartalados de la calle porque da vergüenza para los turistas y lo que le importa son los turistas, porque la economía del país son los turistas, no hay nada más, no hay una economía local, no hay nada, no se hace nada por el comerciante local, lo cual es cierto, porque no hay sentido patriótico ni tan siquiera en los partidos políticos, porque se han llenado de los chuchín de la vida. Los chuchín de la vida fueron una excepción, pero ahora no, ahora son la norma. Y la sociedad lo acepta. La sociedad lo ha condonado. Y es culpa nuestra. ¿Por qué? Porque hemos perdido el amor a nuestra patria. ¿Sabes? Los otros días leí una noticia que me impactó en Argentina, donde el primer ministro de Argentina, el primer servidor de Argentina, que es lo que significa ministro, en medio de la pandemia, llevó a cabo una actividad en su casa. Mientras todo el país estaba en la casa encerrado, él mandó a buscar a unas 5 o 7 personas para que compartieran con él en su casa. Y el pueblo se enteró. Perdió las elecciones por esa acción. Porque una de las cosas que yo reconozco de estos países, la madurez política, el político es parte de la sociedad. No porque tú seas estés en una posición de ser el primer representante o la posición social más alta políticamente hablando que tú puedas ostentar o ocupar, eso te hace mejor que los demás. Al contrario, tú tienes que buscar la manera de cómo servir a toda la sociedad que no piense igual que tú y cómo puedes desarrollar un idealismo social, moral, ético, económico que beneficie aún a aquellos que no te respaldan. Que aquí lo hemos perdido. Entonces tenemos a los, que de hecho no, ese no es el tema que estoy hablando ahora, pero quiero adelantarle un brief para también sentir la que usted se active. Los Alejandro García de la vida. Alejandro García Padilla, da vergüenza que esa persona todavía se atreva a tener un programa de radio. No hemos tenido un político tan nefasto como ese señor. Y cuando yo hablo de los partidos políticos, usted verá a qué yo me refiero. Y tenemos también a los Luis Fortuño de la vida. Y el señor Pierluisi que tenemos ahora, ni te ocupes, está peor. Ese está peor. Enajenado totalmente de lo que pasa en el país. Dese cuenta que él se olvidó que estamos en una pandemia. La gente se sigue muriendo. Y él no. Él no se ha enterado. Pues claro, porque él vive en una burbuja. Lo mismo que le pasa lo mismo que le ha pasado a los últimos gobernantes de este país. Los últimos 30 años Puerto Rico no ha tenido un verdadero gobernante. Lamentablemente. Y cuidado que no más. Cuidado que no más. Lamentablemente. Y eso ha llevado a que el puertorriqueño deje de amar su patria. Nosotros señalamos lo peor. Esta semana hablaba con un abogado que me decía, esto está malo, Manuel, aquí lo que tenemos es una anarquía. Pues claro, porque hemos perdido el respeto a nuestro compatriota. Hemos perdido nuestra identidad como país, como isla, como usted desee llamarlo. Entonces pensamos que la solución es anexarnos a la nación norteamericana. Miren, no sea ignorante. Cuando usted va a Texas, el tejano no dice que es americano, él es tejano. Tiene su himno, tiene su bandera, la honra y la respeta. El New Yorker, el neoyorquino, es neoyorquino. Cada estado tiene su identidad y ven a la patria como ese lugar que le dio la vida. O sea, tú no puedes ser un buen estado si no eres un buen patriota. Se añade el impacto económico que tiene ser un estado, ¿no? No nos demos engaño. No nos demos engaño. Hay un impacto económico que nos va a afectar como isla. Así que son mejores los beneficios. No sé, en algún momento quizás haga un podcast y traiga información que podamos compartir. Yo no tengo idea con toda sinceridad. Yo sigo creyendo en la independencia. ¿Por qué creo en la independencia? Porque nos abre puertas a nivel mundial. Actualmente en nuestra condición territorial no podemos hacer negocio con la nación, con República Dominicana, que lo tenemos aquí al lado. Y que podamos sentarnos en una mesa y negociar
tú a tú. Tenemos que depender de la nación norteamericana para conseguir obreros de la nación norteamericana, de la nación dominicana, para que vengan aquí a trabajar con la agricultura. No podemos hacer un acuerdo con Cuba porque la nación norteamericana le tiene un embargo a Cuba. Y Cuba tiene muchos intercambios que puede hacer con nosotros y nosotros con ellos por igual. No podemos hacer acuerdo con México. Ah, no, porque eso es ser comunista. Mire, deje esa ignorancia, compadre. Edúquese, no sea bruto, edúquese. Edúquese. No sea torpe en su pensar, edúquese. Vivimos en un mundo globalizado y mientras más acuerdos comerciales tú puedas hacer con otros países, mejor para ti. Cuba, Argentina, Chile, ¿por qué yo no me puedo sentar cara a cara con la nación norteamericana a intercambiar bienes o servicios, siendo un país libre? Costa Rica, en llegar a acuerdos para desarrollar la agricultura, llevarla a otro nivel. Podemos hacerlo, pero mientras estamos en esta condición territorial, no podemos. No podemos ni tan siquiera ir a una convención en el Caribe, siendo parte del Caribe, porque nos expulsan de las reuniones. Ser patriota no es lo que hizo el Che Guevara en Cuba. Lea lo que pasó luego de que Fidel toma el poder. Fidel nunca dijo que fue comunista. Quien era comunista en el grupo era el Che Guevara. El Che Guevara era marxista y tenía un alto conocimiento de la estructura de gobierno de Lenin. No de Stalin, de Lenin. Porque en Europa es que se va desarrollando ese pensamiento comunista marxista. Y llega a un punto, llega hasta un nivel que entonces se esparce por toda Europa, producto de la Segunda Guerra Mundial. Todo ese pensamiento comunista llega a las Américas, que también ya venía desde la Primera Guerra Mundial, porque Marx es final del siglo XIX. Y esto va llegando, se va desarrollando y nacen estos pensamientos. Y luego es que entonces tenemos acá en el Caribe, tenemos a Trujillo, luego tenemos en Chile, luego usted tiene Argentina, luego Colombia, luego hasta Nicaragua, luego usted tiene entonces en Europa a Stalin, tiene a Franco, tiene a Mussolini y luego tiene a Hitler. O sea, todo eso nace del pensamiento comunista. Lógico, el pensamiento de Hitler es un pensamiento diferente al comunismo. Hitler desarrolló el sistema nacional socialista. ¿Qué es nacional socialista? Alemania para los alemanes. Y lógico, luego estableció unas reglas que fueron nefastas para la sociedad y todo el mundo sabe lo que representó para el tiempo moderno la destrucción y la hegemonía de esta persona llamada Adolfo Hitler. Entonces, y todo el mundo habla de Adolfo Hitler, pero nadie habla del Che Guevara y el atropello y los asesinatos que el Che Guevara llevó a cabo en las prisiones de Cuba contra aquellos cubanos que pertenecían al sistema de gobierno de Batista, matando cubanos, matando cubanos. Por eso Juan Maribraz, en una entrevista que le hizo unos años atrás a el difunto Carlos Gallizá, que él hablaba de que había que tomar el arma para sacar a los americanos de Puerto Rico. Y Juan Maribraz le dijo, no, compatriota, Puerto Rico tiene que reclamar su libertad con las herramientas democráticas que tiene. Ya no tenemos que usar el arma para la democracia. Estamos matando puertorriqueño con puertorriqueño. Tenemos que convencernos mutuamente de que este terruño es nuestro y tenemos que defenderlo, como lo hizo Gandhi en India, que logró expulsar a la nación inglesa en su segunda campaña. En la campaña trató de hacerlo con armas y no pudo. En la segunda sí, ¿cómo? Gandhi lo logró. Desarrollando un amor por India de parte del indio que vivía en esta nación. Y lo logró. Y hoy India, para bien o para mal, es una nación libre, de hecho, con un sistema educativo bien interesante que impacta a nivel del mundo entero. Lo mismo tenemos que hacer con nuestro país. Tenemos que arrebatarle a este pensamiento de enajenación de nuestro país.
Mire, yo a veces viajo a diferentes países. ¿Usted sabe lo que yo hago? Comparo mi isla con esos países. Y extraño mi isla. Puerto Rico tiene 78 pueblos. Puerto Rico tiene unos lugares tan hermosos, una playa tan preciosa, que nosotros no tenemos nada que envidiarle a nadie. Nosotros tenemos una diversidad, pero descomunal en nuestra isla. Usted puede irse todos los fines de semana a viajar a diferentes lugares y usted sabe el dinero que usted se economiza. Y no me malinterprete. O sea, como eso yo le digo a la gente, viajar por la isla no es ir a emborracharse. Eso no es disfrutar. Disfrutar la isla es compartir con tu familia. Visita todos los rincones de nuestro hermoso terruño. Hay personas que vienen a visitarnos y quedan encantados con nuestra isla. Nosotros no tenemos nada que envidiarle a nadie. Eso es amar tu patria. Puerto Rico no es el mejor lugar. Te digo algo, no existen países perfectos. Todos los países tienen sus deficiencias. Pero las personas que están allí, muchos trabajan por hacer un mejor país. Como pasa en República Dominicana. República Dominicana hace 20 años era un desastre. Pero el dominicano es patriota. Hay dominicanos que se van, pero hay una gran mayoría que se queda. Sí, Dominicana tiene un desfase social terrible, que ellos tienen que resolverlo. Tienen que levantar una clase media, como nosotros hemos perdido de levantar la clase media, porque hemos dejado el país a políticos ideológicos que han perdido el ideal social y lo han traspuesto y lo han disfrazado con el ideal del estatus. Y nos entretienen, pero no resuelven los problemas reales del país. ¿Usted ha leído alguna vez el plan de trabajo de un partido político? ¿Usted quiere, léase el plan de trabajo del señor Pedro Pierluisi y hágale una pregunta relacionada a ese plan de trabajo a ver si se la va a saber contestar? No le diga que es del plan de trabajo. El plan de trabajo es simplemente un formulario para tenerlo ahí. Nadie le hace caso. ¿Sabe culpa de quién? Culpa nuestra. Porque nos olvidamos de ellos, que son empleados del pueblo, que el pueblo les paga. Tú y yo le pagamos con nuestros impuestos. Mientras tenemos una policía que está pasando hambre y dando lo mejor para dar un buen servicio, con policías comprometidos y policías respetuosos con su uniforme y con su profesión, maestros que tratan de dar la milla extra, servidores públicos, que cuando hable de los partidos políticos hablaremos de eso, de cómo lamentablemente hemos entrado en este desfase. Sé un patriota, ama este país. Si estás fuera de la isla, eres un excelente puertorriqueño, mantén la cultura viva, pero no eres un patriota. Deja ese lugar y ven para nuestra isla y ayúdanos a ser un mejor país, aquí en el lugar donde tú naciste. Gracias y buenas noches. Importante, suscríbase a nuestro canal. Usted le da subscribe y al lado le va a aparecer la campanita. Por favor, ¿verdad? Para que a la medida que yo vaya publicando diferente contenido, diferente material, pues usted se pueda beneficiar. Gracias.